¿Qué tal? Buenas noches. Ya es miércoles de todos, todas tenemos una opinión en Mesa de Análisis Internacional. Yo soy Cinti Ramírez Reyes, soy internacionalista y le invito a que demos una vuelta por los temas para el día de hoy. Pues me permito presentar a nuestros analistas del día de hoy. Tengo al frente mío al doctor Eduardo González, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Lalo. También está con nosotros la doctora Elizabeth Prado, ya sabe usted, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí. Muy bienvenida, Liz. Está con nosotros también el doctor Jaime Preciado, ya saben ustedes, director del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Jaime. Muy buenas noches, colegas de la mesa, a todo el público televidente. Pues querido Jaime, si me permites, comienzo contigo. Queremos hacer como este panorama a 6 meses de la elección intermedia en los Estados Unidos. Primero, para quienes nos ven en casa, el 4 de noviembre están planificados, el 3 de noviembre están planificados los comicios intermedios en Estados Unidos. Eso quiere decir que se elige pues cámara baja, cámara alta y también algunas gubernaturas. Lo que queremos ver es cómo está el panorama tanto al interior de Estados Unidos como en su política exterior a 6 meses de ese momento clave, querido Jaime. ¿Qué ves tú? Bueno, está muy caldeado el panorama porque es uno de los puntos flacos indudablemente con los que llega Trump en su entonces será el tercer año de mandato. Y pues en esa medida lo que está en juego son varias cosas. Por un lado, en todas las elecciones del mundo existe lo que se llama redistritación electoral, que se cambian los límites de las jurisdicciones de los distritos donde se elige. Y eso pues es un producto de manipular para ver qué electores quedan dentro de un distrito y cuáles quedan fuera o se suman a otro distrito. Luego también está el problema de las minorías. En particular hay una ofensiva muy fuerte contra el voto de la población negra y de la población latina, por el hecho de que pues, son sectores que están muy inconformes con la política de Trump. Y todo esto hace que uno de los, digamos, como cerezas del pastel que tiene la democracia estadounidense y que es el acta para los derechos del voto, se vea sumamente torpedeada por todas estas circunstancias que están impidiendo, por ejemplo, el ejercicio del voto postal, que es un voto adelantado, que tiene, no recuerdo, a ver si ustedes me corrigen en la cifra, pero tengo entendido que alrededor del 12-14% del voto se hace por adelantado, y eso es una bondad, digamos, para quien quiere expresar su voto con antelación. Entonces, todo este panorama deja realmente al descubierto cómo ante la flaqueza de su estrategia electoral, Trump está recurriendo a medidas extralegales, que no se puede decir que sean ilegales, pero que sí van enrareciendo muchas partes del proceso electoral. Pues muy interesante lo que nos comenta Jaime en cuanto a la mecánica electoral en sí. Ahora vamos con Liz. ¿Qué elementos ves tú? ¿Qué deberíamos de tener en cuenta? ¿Qué deberíamos de seguir a 6 meses de esta elección clave? Bueno, la teoría política nos dice que las elecciones intermedias en cualquier país básicamente funcionan como una especie de plebiscito al gobierno en turno. Es decir, se le va a premiar o se le va a castigar. Suele ser un voto de castigo, porque hay un desgaste asociado al ejercicio del gobierno. Es decir, quien está ejerciendo el poder suele cometer errores en mayor o menor medida y pues la gente va a castigarlo. Entonces creo que en ese sentido lleva ya como pues un poco
la contra, ¿no? Lo segundo también es pues una muy baja aprobación presidencial. Eso es algo muy distinto a cómo Donald Trump llegó en las elecciones pasadas, ¿no? Creo que la aprobación presidencial ha ido en picada, cada vez vemos a menos gente apoyando su gestión, menos gente conforme o satisfecha con el desempeño, no solo de Trump, sino de los republicanos en ambas cámaras. Otra cosa importante que va a ser nodal en la elección, pues va a ser el desempeño económico. Esta es quizá la cuestión más clave, porque aquí hablamos mucho de la guerra, de la política migratoria, de la relación comercial con diversos países, pero a la población de Estados Unidos lo que le pega el bolsillo realmente juega un rol importantísimo. Y la economía va mal, hay una inflación altísima, han subido mucho los precios, creo que el 94% de la gente que han encuestado está de acuerdo en que ha habido un aumento de los precios, por supuesto los precios de la gasolina, ¿no? Entonces eso lo pone, digamos, también un gran reto para que los republicanos puedan remontar. Claro, la política exterior, estas otras políticas que le han pegado directamente a ciertos sectores que pueden ya aglutinar un voto como el latino o el afroamericano, ¿no? Entonces yo creo que además un aspecto importante para mencionar es que tampoco hace falta muchísimo para cambiar el balance de poder. Es decir, con poquito va a lograr pasar. Creo que va a ser más notorio el cambio en la Cámara de Representantes que en el Senado, está un poco más estrecha ahí la cosa, pero se necesita poco para quitarle el control legislativo a Donald Trump, lo cual complicaría su ejercicio de gobierno en los siguientes años. Así es, viene un panorama muy interesante. Lalo González, ¿qué tipo de factores tienes tú en cuenta para este análisis? Bueno, a mí me parece que esta semana efectivamente ya se da, digamos, el banderazo de salida, aunque no es oficial el proceso de campaña, sino más cercano ya a los meses de junio y julio, pero creo que ya a partir de esta semana podemos visualizar algunas claves que a mí me parece que son importantes no perderles la vista, y que incluso en Washington toda la semana pasada pues estuvieron saliendo una serie de reportajes en la prensa, tanto local como internacional, sobre este asunto, y ahí me gustaría detenerme. Incluso ya algunos, tanto Liz como Jaime, lo han mencionado. El primero es lo que los republicanos están llamando un lastre. Voy a usar las palabras, algunas de ellas que usan ellos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ya empiezan a ver a Trump como un lastre. ¿De qué tamaño es ese lastre? Bueno, su popularidad es del 37%. Y entonces dicen, con un 37% pues no ganamos absolutamente nada. Entonces ya empiezan a sentir que hay que cargar a Donald Trump y están tratando de separarse de él. Esa es una. La otra, el asunto de la economía y de la inflación. Por ejemplo, antes del 28 de febrero, la gasolina estaba alrededor de $3.50 por galón. Ahorita está en 4.45. Entonces, son datos muy concretos que evidentemente le están pegando al electorado. Otro asunto que me parece que es muy, muy importante y que va a dar como resultado algo que me parece al día de hoy no sabemos por dónde va a terminar. Tanto los republicanos como los demócratas están siendo vistos muy mal por el electorado. De hecho, lo que se está diciendo en la prensa norteamericana es que la ventaja de los republicanos es que también los demócratas no están bien vistos. ¿Sí? Entonces, bueno, tan malo el pinto como el colorado. Entonces, pero de todas maneras hay una ligera ventaja de los demócratas sobre los republicanos de aproximadamente 3%. Otro elemento más que me parece que sí va a ser muy importante es el entusiasmo de los votantes demócratas. Aquí en las encuestas que se han levantado hay hasta 10 puntos de diferencia entre el que dice ser demócrata y está altamente entusiasmado con salir a votar con relación al republicano. Entonces, la apuesta de los demócratas ya no es llevar más gente
de otros espacios a su preferencia electoral, sino por lo menos asegurar que sus demócratas salgan a las urnas. Uno más es toda esta elecciones intermedias, primarias que van a haber en varios estados. Apenas ayer hubo en Indiana, va a haber en Luisiana, va a haber en Georgia, segunda vuelta en Texas, va a haber en Kentucky. ¿Y a qué me refiero con esto? Los candidatos, esto es un asunto bien interesante, los candidatos republicanos que tienen posibilidad de ganar su elección para buscar después llegar o al Senado estatal o federal, la mayoría de ellos no son gente que apoye Trump, porque en muchas ocasiones le han dado la espalda. Y entonces Trump, ya la palabra que están usando en los corrillos ahí de la Casa Blanca es venganza, y dice que les está saliendo muy caro, porque Trump ha estado metiendo mucho dinero, ¿sí? Y todo el equipo MAGA y republicano, para que estos candidatos no avancen. Y si no avanzan, es probable que los demócratas ganen. Pero si avanzan, es probable que le den la espalda a Donald Trump. Entonces, bueno, ahí está en esta encrucijada. Y dos más que me parece que son muy importantes, tiene que ver con lo que dicen ellos, que son una serie de ambigüedades de Trump, discursivas. Lo que están diciendo los mercadólogos y asesores de comunicación es que no hay hasta este momento ninguna campaña posible que aguante lo que dicen las publicaciones de Donald Trump. Cualquier cosa que se esté proponiendo, Trump la tumba en la mañana, en la madrugada, con un tuit. Y entonces, bueno, están también muy molestos con respecto a este asunto. Entonces, yo creo que son los 6 o 7 puntos que yo veo con los cuales arranca esta temporada electoral y que me parece que hay que tenerle ahí el radar sobre lo que se va a ir presentando en torno a esto. Bueno, pues un panorama muy interesante. Les recuerdo seguirnos en @NotiJaliscoTV. Vamos a una pausa y regresamos. Pues ya estamos de regreso y nos quedamos platicando acerca del panorama político al interior de los Estados Unidos previo a las elecciones intermedias de noviembre. Quisiéramos ahondar sobre un punto particular que ya tocaba por aquí el doctor Jaime Preciado, que tiene que ver con los procesos de redistritación electoral. En todos los sistemas hay trucos y entonces quisiera pedir el apoyo de Lalo González para que nos explique este fallo de la Suprema Corte de Justicia que se dio el pasado 29 de abril. Además, un fallo en el que votaron 6 jueces contra 3 de la Suprema Corte, que revierte una serie de provisiones que están vigentes en los Estados Unidos, bueno, de facto las revierte, desde la época de la lucha por los derechos civiles y políticos, en particular los derechos políticos de la población afroestadounidense en Estados Unidos. Entonces, Lalo González, si nos ayudas a entender qué significa este fallo reciente de la Corte respecto a la redistritación y qué impacto puede tener en la elección. Bueno, el origen tiene que ver con buscar de qué manera políticamente darle los mismos derechos electorales a los grupos minoritarios. Entonces, si nos ubicamos en la década de los años 60, pues había varios grupos que se estaban movilizando precisamente para eso, los grupos afroestadounidenses, pero también los latinos. Producto de esto, entonces, se comenzó a reorganizar espacios electorales, distritos electorales, en donde la mayoría de la población representaba a una de las minorías y entonces pues el distrito se armaba de tal manera que tuvieran un poder real al momento de votar. Sin embargo, pues ahora, para sorpresa de todos, pues los que se están levantando la mano y diciendo es que eso va contra nuestros derechos son la población WASP. Sí, los blancos estadounidenses diciendo es que esa redistritación no nos conviene, nos está lastimando y hay que reorganizar esto. Esa es una parte de la historia, es decir, ver si efectivamente esta redistritación va a atomizar el voto, tanto afroestadounidense como latino en otras partes, y lo va a poder mezclar con la población WASP. Pero la otra cara de la moneda son la redistritación que se está haciendo solamente
por el número de votantes republicanos y demócratas, tanto en Florida, en Texas, como en California. Lo que sale en principio de la Casa Blanca es que ellos apostaron a que solo iban a aceptar eso los gobiernos republicanos en los estados. Y resultó que no, que los demócratas levantaron la mano y dijeron, si tú vas a redistritar en Texas o en Florida, pues yo lo hago en California. Sí, yo lo hago en Nueva York, y entonces parece que es una suma cero. Pero creo que son dos cosas diferentes. Un asunto que tiene que ver con minorías y la lucha de blancos por querer tener mayor presencia en esos espacios distritales, y la otra, la redistribución que sí se hace en muchísimos lugares. En México se ha hecho, pero no por condiciones étnicas, sino por condiciones más bien electorales. Así es, entonces es un proceso muy interesante al que hay que seguir, porque puede justamente modificar ese equilibrio tan cercano que ya nos describía la doctora Elizabeth Prado. Y Liz, me quedo contigo para platicar sobre el siguiente tema. Pues vimos en días pasados que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición para 10 políticos mexicanos, y bueno, todo un revuelo y toda una serie de tensiones que derivaron de esto en la relación bilateral. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la situación está complicada. Digamos, hay muchas presiones sobre el gobierno de México, y se emitió esta orden del Distrito Sur de Nueva York, que es muy importante precisar que no pasó por Donald Trump, no pasó por el presidente de los Estados Unidos, sino que fue un gran jurado, y se emitió esta orden que creo que muestra que hay una disociación entre la capacidad acusatoria del gobierno de Estados Unidos y lo que el gobierno mexicano prevé como necesario para probar que hay un caso de extradición. A partir de eso se han suscitado declaraciones y narrativas en ambos lados de la frontera. Creo que marca una judicialización de la lucha contra el narcotráfico y la relación bilateral, porque ya estamos hablando de sistemas jurídicos que parecen tener sus diferencias, ¿no? Sus diferentes interpretaciones en términos de lo que dice el tratado de extradición y lo que esperarían ambos lados. Pero también es cierto, y no podemos negar, que el gobierno de México hasta ahora había no solo extraditado a gente condenada o acusada por delitos de narcotráfico, sino que incluso los había expulsado en una figura también altamente cuestionable, en la que simplemente los subía a un avión y los mandaba a Estados Unidos. Ahora el gobierno de México ha sido renuente en simplemente enviar a Estados Unidos. También hay un tema de fuero de estos funcionarios, ¿no? Estamos hablando de un gobernador hoy con licencia, que dicen los juristas que con esa licencia se termina el fuego y sería material extraditable, ¿no? Así como otros funcionarios. Hay un senador, el alcalde también de Culiacán, pero yo creo que las tensiones están subiendo de tono entre ambos países y hace algunas horas el presidente Donald Trump incluso hizo algunas declaraciones dejando ver que México tenía que cooperar enviando a quien se pedía para poderlo juzgar. Es una situación compleja que sin duda representa un reto muy importante en materia de política exterior para nuestro país, pero también de política interna, porque ya estamos hablando de referencias como narcoestado, narcogobierno, narcopolíticos, ¿no? Que creo que hasta hace poco habían estado no tan presentes en el discurso político. Querido Jaime, decían en la mañanera justamente Luisa María Alcalde, la consejera jurídica de la presidencia, que había que hacer una distinción entre las figuras, ¿no? Que una cosa era una solicitud de extradición y otra cosa una solicitud de detención con fines de extradición. Y además de todo este asunto que explicaba ya la presidenta en cuanto a que se presenta la solicitud, pero no va acompañada de una serie de pruebas. ¿Cuál es la lectura que haces tú respecto a esto? ¿Es jurídica? ¿Tiene que ver con el asunto del narcotráfico? ¿Tiene elementos políticos también?
No, pues indudablemente que es, como ya lo dijo bien Eli, es la judicialización de la lucha contra el narcoterrorismo, lo cual hace un margen de discreción muy grande para el gobierno de Estados Unidos, que se ha convertido no en un técnico reputado y eficiente, sino en lo impune y lo arbitrario. Y eso, partamos de la idea de que justamente en el distrito sur de Nueva York se están llevando las causas de Nicolás Maduro, de Cilia Flores y del expresidente de Honduras. Entonces, eso nos habla de una serie de imputaciones que han sido absolutamente carentes de toda legalidad en términos de derecho internacional y que hablan muy mal de cómo se está decantando la justicia en Estados Unidos hacia causas que no son estrictamente alrededor de la justicia, ¿no? Y hay un elemento el cual yo quisiera enfatizar, y que es que el que se refiere al núcleo de la petición de la extradición, que es por conspiración. Es decir, no es que se esté persiguiendo a criminales con datos hechos y probados, sino por una serie de suposiciones más o menos estructuradas en argumentos que llevarían a decir estas personas están en colusión con el crimen organizado en Sinaloa y por lo tanto tienen que ser extraditados para ser juzgados en Estados Unidos. Y eso aparentemente los exenta de presentar todo el argumento acusatorio, pero también les deja ese margen de ambigüedad que sabemos que pues así se han inventado el cártel de los soles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, o de levantarle la pena a una sentencia de más de 45 años al expresidente de Honduras. Sí, justamente ahondando sobre esto que mencionaba Jaime Lalo González, pues el Distrito Sur de Nueva York luego tiene ya una serie de antecedentes muy interesantes, como este asunto de que tuvieron que retirar de la acusación a Nicolás Maduro la mención del cártel de los soles, porque pues resulta que hubo una invención de una organización entera, ¿no? Más allá de eso, ¿cuáles son los elementos que tú ves para analizar este caso? Bueno, yo lo que creo es que es el contexto es una lucha política, que ya incluso más adelante en el mismo programa lo abordaremos con el Honduras Gay, que surge desde la Casa Blanca para golpear de manera directa a gobiernos progresistas en América Latina, entre ellos precisamente el de México. Cuando lanzan esta acusación y esta petición de extradición, pues el gobierno de México lo que hace es revisar lo que llega, que son pues algo así como lo que yo tengo aquí apuntado, una hoja en papel así, escrita a mano, diciendo aquí dice que hubo este tipo de pagos a el gobernador y a varias personas más. Y dice la presidenta, se le pasa a la fiscalía hará la investigación, si encuentra algo, pues se detendrá y ya después vendrá si hay posibilidades o no de la extradición. Pide licencia el gobernador, pide licencia el presidente municipal de Culiacán, ya pidió también licencia el vicefiscal y pierden fuero para precisamente ser investigados. Me parece que la respuesta del gobierno mexicano a un embate nuevamente de Donald Trump, que por cierto, hoy, así como dijo, si no pueden hacer el trabajo vamos a tener que hacerlo nosotros, en ese mismo momento dijo que está disminuyendo la entrada de droga a Estados Unidos por agua en 98%, ¿sí? Y también la SAR Antidrogas dice que reconoce el trabajo hecho por el gobierno de México para la lucha la lucha contra el narcotráfico. Entonces, lo que yo veo es un escenario político. Se dice muchísimas cosas, que si la Casa Blanca lo que quiere son gobernadores y exgobernadores, que si lo que quiere es realmente doblar a la 4T o no, y lo va a hacer por ahí. Me parece que este es un asunto que lo podemos enmarcar perfectamente en una disputa política. Y como extra, creo que podemos también comparar lo que la reacción que ha tenido no solamente la presidenta de la República, el gobierno federal y Morena, en relación a la
respuesta que ha tenido la oposición, sobre todo el PAN, frente al caso de la gobernadora de Chihuahua. Entonces, creo que los dos procesos podrían perfectamente llevarse a un terreno de análisis político para ver si efectivamente pues ahorita el gobernador con licencia y la gobernadora de Sinaloa y la gobernadora de Chihuahua cometieron o no algún delito. La diferencia que yo veo son las respuestas que ha habido desde el gobierno de Sinaloa y las respuestas que ha habido desde el gobierno de Chihuahua, así como las de respuestas que ha habido desde el PAN y Morena hacia los dos procesos. Bueno, muy interesante, seguimos platicando, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues continuamos con un tema que es por demás interesante, que justamente surgió apenas hace algunos días y es el llamado Honduras Gate. Solamente para dar un poco de contexto, pues resulta que Canal Red América Latina, también Diario Rey de América Latina, pues dan a conocer más de 30 audios, querido Jaime, filtrados de distintas pues aplicaciones de mensajería, donde se escucha, entre otras cosas, al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien había sido pues ya sentenciado a 45 años de prisión de manera con un consenso por unanimidad de un jurado justamente en el Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, y a quien el presidente Donald Trump indulta. ¿Y por qué lo habían condenado a 45 años de prisión? Pues justamente por narcotráfico. Entonces, esto nos hace pensar y cuestionarnos si realmente hay un interés genuino por parte de Estados Unidos en el tema del combate al narcotráfico. Algo de los que se escuchan estos audios, pues tiene que ver con una serie de confabulaciones para intervenir políticamente y armar campañas de comunicación y desprestigio contra pues gobiernos de la región latinoamericana, en particular Colombia y México. Querido Jaime, el Honduras Gate es todo un tema, hay muchísimos periodistas muy serios detrás del asunto de la verificación de los datos. ¿Qué es algo de lo que podemos empezar a comentar sobre esto? Bueno, está el antecedente, ¿verdad?, de cómo fue utilizada la figura del expresidente de Honduras en pleno proceso electoral como una de las liberaciones que llamarían a los votantes, en este caso de la derecha y extrema derecha, para que vieran que hay beneficios de estar cerca de Washington. Pero hay otro tema que está como intersectando ahí, y es el hecho de que el hiperpresidencialismo en Estados Unidos ha tomado un derrotero de grietas internas, en particular de las diferencias entre Trump, la CIA y el FBI. Y esto pues lleva a que se abran algunos canales en los que algunas noticias no esperadas empiezan a circular, e intuyo que lo que se está haciendo es como que de estas fuentes que tenían capturados todas esas informaciones de una persona a la que se le comprobó con hechos y con expedientes muy bien documentados su complicidad con el narcotráfico global, no solamente en Honduras, pues está ahora puesta en cuestionamiento, y las consecuencias es lo que yo todavía no alcanzo a medir, ¿no? Es decir, ya el favor ya se le hizo a los electores de extrema derecha en Honduras. Las posibilidades de retomar el caso en el juzgado, justamente en el Distrito Sur, son muy poco probables, porque, es decir, el gobierno de Estados Unidos parte de aquella premisa que era muy extendida entre los periodistas de perro no come perro, ¿no? Y que pues con todas estas filtraciones es imposible armar algo que tenga todo el tinte legal, y se va a mantener en un campo mediático en el golpeteo de relaciones políticas que van a ser usadas contra Colombia, contra México, y, de ser posible, para acotar a los grupos asociados con este señor en Honduras misma, que se le pueden salir del redil, ¿no?, al propio gobierno de Trump.
Lalo González, en los audios también escuchamos, por ejemplo, a la vicepresidenta de Honduras, a la actual vicepresidenta María Antonieta Mejía y al actual presidente Nasri Asfura. También hay elementos que involucran al presidente de Argentina, Javier Milei, y que pues los enlazan a partir de que aparentemente deciden aportar dinero del erario público de sus países para estas campañas de desprestigio contra pues los gobiernos que no están ideológicamente alineados con ellos, que son el de Claudia Sheinbaum en México y el de Gustavo Petro en Colombia. ¿Qué más nos dices del Honduras Gate? Bueno, yo empezaría primero por Honduras. Honduras, yo siempre he dicho que es un salón de baile que se renta al gobierno de Estados Unidos históricamente. En Honduras fue preparada la contra nicaragüense para enfrentar al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En Honduras está la base aérea militar más importante de Estados Unidos, Otocano, en Centroamérica, y Honduras ha sido, no solamente en Centroamérica, sino incluso en la ONU, pues un fiel escudero de las decisiones y los votos que emite Estados Unidos, Israel, siempre de la mano de ellos. Entonces, no es casual que sea Honduras precisamente el país en el cual, o desde el cual quieren orquestar todo, dicho, escuchado en los audios que han sido públicos, orquestar desde ahí una campaña de desprestigio y de pues presión política sobre gobiernos como el de Petro y el de Claudia Sheinbaum. En los audios se escucha con muchísima claridad pues cantidades de hasta $350,000 que salen del erario de Argentina y la idea de establecer una base como si fuera una central de noticias en Estados Unidos, dicen ahí mismo, para no ser detectados en Honduras y desde ahí generar una serie de noticias que vayan en contra de estos gobiernos. Ahora, por otro lado, este indulto a Juan Orlando Hernández pues queda claramente pues a la vista de cualquiera pues que tenía esta finalidad, precisamente una persona que ya estaba pues que además pues no se esperaba menos, fue indultado por un convicto, entonces pues se tapan con la misma cobija, ¿no? El Juan Orlando y Trump. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues a mí me parece que yo creo, Jaime, que no va a quedarse solamente en un asunto mediático. Me parece que lo que estamos escuchando pues va más allá de un asunto solamente mediático. Incluso está la presencia de Israel, ¿sí? Y se ha estado ya hablando con insistencia que una de las cosas que se podría otorgar por parte de Honduras a Israel es la posibilidad de que tuviera una base militar en el país centroamericano. Entonces no estamos hablando de cosas tan simples y tampoco solo estrategias para debilitar a gobiernos como el de Colombia o el de México o incluso el de Brasil, a partir de toda esta pues este armatoste que están haciendo en Honduras. Y cierro con esto. Creo que lo que sí queda en claro en estos videos pues es la insistencia de Donald Trump por enfrentar a gobiernos que no le son afines, y yo no diría ideológicamente, porque yo dudaría que esta palabra pueda atribuírsele a Trump. Entonces yo creo que ya es mucho hablar de cuestiones de ideología con un personaje como Trump. Yo creo que está pensando en gobiernos pues que le ponen la cara, ¿sí? Y ahora salir y decir en cualquier espacio es que Trump no quiere el dominio de América Latina, es que Trump busca democratizar América Latina, me parece que con muestras como esta, dadas a conocer por Diario Red, pues queda en evidencia que lo que les interesa son otras cosas. Así es, bueno, en los audios también hay otra serie de cuestiones graves, Liz, respecto a Honduras misma y lo que aceptaría. Sí. La aceptación de una nueva base militar, por ejemplo, la apertura de un canal interoceánico pensando en la compañía General Electric, por ejemplo, y también el asunto de pasar legislación que fuera favorable para las compañías de inteligencia artificial de Estados Unidos. Sí, bueno, es un verdadero escándalo.
que a mí me lleva a tiempos remotos del injerencismo estadounidense, pues en América Latina, ¿no? Buscando gobiernos títeres que le hicieran el caldo gordo, como se dice usualmente. Entonces, bueno, aquí lo grave me parece, por un lado, la parte económica, porque habla de saquear a un país, habla de sumir a la población de por sí pobre en aún mayor pobreza en beneficio de grandes empresas transnacionales, de intereses económicos, habla de demeritar una democracia que pese a todo había estado tratando de salir adelante. Habla de un injerencismo de un país como Israel, ¿no? En uno de los audios el expresidente dice que de ahí salió incluso el dinero para el indulto, lo cual es pues verdaderamente grave, porque entonces estamos hablando además de una corrupción tremenda en el sistema de justicia de Estados Unidos, ¿no? Porque pues en el audio pues dice tiene todo que ver con el indulto Israel, tiene todo que ver, ¿no? Pero también creo que un tema muy importante es este corolario a la doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos. Creo que también hay una postura geopolítica ahí de echar a China del continente. Estos proyectos, grandes proyectos de inversión, esta influencia china. Entonces creo que también es un poco pues la paranoia de Estados Unidos de echar a los chinos de este continente. Y en los audios, por lo menos en algunos de los que yo escuché, se escucha el expresidente, hablándole al presidente como un lacayo, ¿no? E incluso le dice, pues tú estás ahí, pues por mí, o sea, tú estás ocupando esa silla, pues por mí. Entonces, habla de un entramado de corrupción, de intereses económicos, de intereses políticos, que sin duda quizá son uno de los mayores retos de América Latina en este contexto. Todo eso que pasa tras bambalinas, más allá de lo que se ve en la prensa, que por cierto, la prensa hondureña, este tema ha pasado de noche, de noche. Este tema está siendo tratado en países como este, pero en realidad no se le ha dado cobertura. Es muy grave, pero además muy triste, Cinti, porque cuando uno escucha cómo se juega con la vida, con los derechos de las personas, con los sistemas políticos que la gente quiere construir, cómo estos grandes intereses económicos y políticos pueden demolerlos pues de un plumazo. Sí, en realidad hay declaraciones tremendísimas en esos audios, dice el expresidente, pues si tenemos que volver a matar a la gente porque no están conformes, pues lo volvemos a hacer. Es tremendo. Les recuerdo seguirnos en @NotiJaliscoTV. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, y para este último bloque tenemos una serie de temas que son muy interesantes, varios pues que son graves, y tenemos uno al que hay que prestar atención en una debida dimensión, querido Jaime. Pues en estos días comenzó una gira de 10 días de Isabel Díaz Ayuso, una política española, quien es pues presidenta de la Comunidad de Madrid, perteneciente pues al Partido Popular, pero además ella muy colocada en el campo de la ultraderecha, no solamente en España, pero también global. Y entonces ha estado visitando nuestro país, va a visitar, por ejemplo, no solamente Ciudad de México, pero por ejemplo Aguascalientes. Esto lo hace después de que el mes pasado habló de que México es un narcoestado de ultraizquierdas, ¿no? En días recientes ha tenido declaraciones tremendas acerca de que el indigenismo es una nueva forma de comunismo. Ha estado encabezando homenajes a Hernán Cortés y bueno, una serie de cosas tremendas, acompañada también por la delegada de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y otros personajes pues muy pegados a las derechas radicales en nuestro país. Jaime, ¿qué analizamos de esto? ¿Cómo hacemos para entender? Habría que encuadrar esta visita en un fenómeno que se está dando a nivel mundial, pero con ciertas particularidades más o menos regionales, culturales, entre comillas, civilizatorias. Y en España, pero fundada por un partido con el que cada vez están más cercano, que se llama Vox,
el Partido Popular y Vox fundan algo que se llama la Iberósfera, es decir, recuperar toda esa gloria de España con la conquista de América y darle un sentido civilizatorio, como la cruzada realmente importante que Occidente tuvo, pero quitándole toda la otra parte de la otra cara de la moneda, frente a la cual la quieren desechar con fines meramente ideológicos, insensibles y totalmente contrarios, ¿no? Así racistas, segregacionistas. Entonces, la idea de que España lo que trajo fue la civilización, pues es una verdad a medias, porque indudablemente que hay elementos que nos fusionaron en una cultura híbrida y que ahora se está reivindicando. La propia Ayuso lo propone como el mestizaje, como oportunidad de encuentro entre mundos diferentes. Pero ese encuentro es desde la perspectiva vertical. O sea, hay una civilización superior, la cual vino a integrar a los incivilizados para llevarlos a ese estadio superior de la humanidad. En esa narrativa, ¿no? En esa narrativa. Entonces, eso tiene implicaciones muy fuertes, ya lo dijiste tú con este tema de que el indigenismo es comunismo izquierdista. Bueno, no le va a esta razón, ¿no? Ciertamente hay aspiraciones muy distintas a lo que la señora Ayuso quisiera difundir como esa civilización occidental, que ha creado fenómenos como el genocidio más importante de la historia que se ha presentado en la conquista de América, con la supresión de cerca del 70% de la población residente, o la cuestión de la esclavitud, ¿no? Temas sobre los cuales esta visión, esta narrativa, los hace pasar como si fueran una epopeya de conquista, de llevar los valores civilizacionales judeocristianos, bueno, sobre todo cristianos, porque recordemos que en 1492 también se expulsaron a los judíos de España. Pero entonces esa cuestión cristiana pues es como la que podría proponernos ese horizonte de civilización cristiana, liberadora, contrario al resentimiento social y a los discursos de descalificación de los buenos conquistadores que fueron los que se engrandecieron al conquistar a nuestra región. Muchas gracias, Jaime. Lalo González, como historiador de México, ¿qué te llama la atención de lo que has escuchado de Isabel Díaz Ayuso? Recordaba a Carlos Monsiváis, que decía, una de las características de la derecha es que es profundamente ignorante, con una memoria histórica verdaderamente pequeña. Al escuchar todo lo que ha dicho la política española en nuestras tierras, a mí no me queda duda que tiene un profundísimo desconocimiento histórico del proceso de descubrimiento, conquista, poblamiento, repoblamiento y evangelización que llevaron a cabo la corona española en las tierras mesoamericanas a partir del siglo XVI. O sea, a mí no me queda duda y no voy a entrar a desmenuzar aquí punto por punto, pero yo estoy totalmente convencido que su ignorancia es verdaderamente galopante en términos históricos, por un lado. Pero por otro, también me llama poderosamente la atención cómo no solamente esta ignorancia histórica viene y la plantea en un país como México y recibe los aplausos de la concurrencia de la oposición mexicana, que ahora, pues no me queda duda que además de trompista es Hernando Cortista, ¿sí? Es decir, se van superando. En Aguascalientes le acaban de entregar las llaves de la ciudad, casi le entregaron las llaves del corazón. Entonces yo creo que esta venida de la funcionaria, yo la enmarco en toda esta lucha que hay en diferentes países desde la derecha para enfrentar gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina y
en Europa. Lo que a mí me parece que es profundamente peligroso, ¿sí? Y pareciera que estamos reviviendo a Mejía, Miramón, a Maximiliano, a Santana y compañía, es que salgan los matraqueros de la oposición a festejarle lo que viene a decir que además no tiene ni pies ni cabeza en términos históricos. Recordemos también que parte de este viaje o gira, como le queramos llamar, ha sido financiado también en parte por Ricardo Salinas Pliego. Estuvo también Isabel Díaz Ayuso dando un discurso en la Universidad de la Libertad, propiedad de Ricardo Salinas Pliego también. Y bueno, Jaime, esto quizás nos habla pues de que la visita no es un hecho aislado, como ya mencionaban los dos, sino que tiene más que ver con una estrategia de una derecha radical europea de expandir redes y tentáculos en América Latina y que está muy pegada a esas derechas radicales y ultras latinoamericanas que se plantean incluso como libertarias, Jaime. Sí, porque es indudablemente el trastocamiento de la memoria. Yo creo que eso es el principal efecto, porque hay que aceptar que las historias oficiales generalmente salen muy abolladas porque se plantean en términos muy de blanco y negro, de buenos y malos, de héroes y villanos, ¿no? Pero aquí lo que sí necesitamos entender es que si bien Hernán Cortés, por ejemplo, fue un muy buen estratega y fue capaz de reunir a todos los pueblos inconformes contra el poderío azteca, pues también fue de una extrema crueldad y de una subordinación de los medios a los fines de que la conquista perseguía. Entonces, esto pareciera remoto, pero el problema de trastocar la memoria es que estas formas políticas de la extrema derecha vienen de querer desprestigiar los procesos insurreccionales de liberación republicanos, de características, esas sí, liberadoras, que chocan contra la realidad que estamos viviendo en América Latina. Y eso pues es un discurso que están articulando, no es cualquier invento, es decir, lo tienen muy bien calculado, las frases, las consignas, las conclusiones, todo eso está más o menos articulado para lograr efecto en la opinión pública, en el sentido común, en las creencias y todo lo que anima a la cultura política. Bueno, pues seguiremos al pendiente de esto. Querida Liz Prado, voy contigo porque, pues fíjense ustedes que en días pasados, en particular el día 29 de abril, 22 barcos de la segunda flotilla global Sumud, que pretende romper el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza, pues fueron detenidos a 1.200 kilómetros de la Franja de Gaza. Entonces, en realidad, frente a la isla de Creta, en Grecia, estamos hablando de que viajan hacia allá, o viajaban en ese momento 70 embarcaciones, más de 3.000 personas de más de 100 países, y ahora hay activistas muy prominentes como el brasileño Thiago Ávila, que incluso se les llevó hasta Israel. Sí, bueno, creo que no está totalmente desarticulado o desvinculado este hecho de la Global Sumud Flotilla con el otro de las narrativas de la derecha, porque finalmente desde el poder se construyen discursos y narrativas para justificar acciones. Y entonces tenemos nuevamente a ese Israel que detiene a entre 175 y 180 activistas pacíficos, desarmados, que tratan de romper un bloqueo para entregar ayuda a la población de Gaza, de quien hemos dejado de hablar, pero que sin embargo pues sigue en condiciones deplorables, una ayuda verdaderamente necesaria. Pues Israel ejerciendo este poderío, y además yo creo que la falta de límites y de contención, incluso ahora de condena internacional, detiene a esta flotilla muy lejos de Gaza.
Algunos los lleva a Grecia, otros los lleva a Israel. Los cargos ni siquiera son formales, son algunos confidenciales, entonces no los han hecho públicos, no sabemos de qué se les acusa, pero sí sabemos que son delitos graves, ¿no? Que han hecho que se prorrogue la detención de estos dos activistas, de Saif y Tiago, sobre todo, un Israel que insiste en que para empezar su bloqueo es legal, ¿no? Cuando pues ya desde ahí creo que tendríamos que estar todos cuestionando la legalidad de un bloqueo unilateral para entregar ayuda humanitaria a una población que verdaderamente la necesita. Decía que las condiciones de la población en Gaza son gravísimas. Estaba leyendo recientemente que ahora, además de la violencia militar, de los bombardeos, de las condiciones de salud, ahora están invadidos por una plaga de roedores en las casas de campañas de los refugiados. Con un nivel verdaderamente grave, en la que los roedores pues pueden transmitir enfermedades, pueden incluso hacer uso de recursos que están destinados para los refugiados, etcétera. Entonces, bueno, creo que es un caso en donde el poderío israelí con anuencia de Estados Unidos, pues nos sume en esta situación. Bueno, pues un tema gravísimo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias, Liz Prado, Jaime Preciado, Lalo González, y a ustedes por sintonizarnos. Hasta luego.